un tema complejo. Bueno, no mentiras, complejo no, pero que a mí no me parece tan divertido, pero sé que en la práctica es muy necesario tener el plan B de quizás guiar a los cercanos o a los clientes que apenas están empezando para darles un poco de apoyo y es cómo logramos crear una estrategia con poco presupuesto. Ok, es interesante. Estrategias de marketing con poco presupuesto. Déjame pensar, a ver cómo lo estructuramos, pero a ver, se pueden hacer muchas cosas. Idealmente es como tiene muchos aspectos, incluso. No hay que viciarse tampoco, ¿no? De intentar resolver todo con poco dinero porque, o sea, es algo positivo, pero no es muy positivo porque terminás como cayendo en un círculo donde siempre intentás gastar lo menos posible. Aunque a veces no hay dinero, esa es la realidad. Es que si nos vamos, perdón, te No, 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 corto de dale, tan dale, duro, dale. pero es un poco como para que vayamos estructurando los consejos y los tips que nos vas a dar. Ok, Cuando uno trabaja en el sector corporativo, obviamente hay mucha inversión y se hace todo como nos han enseñado en la teoría. Investigación, estrategia, táctica, elección de medios, creación de piezas y para cada una de las fases hay un departamento. exacto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no tenemos ese músculo económico Sí. para estructurarlo de esa manera? ¿Se quitan algunos pasos de lo que en la teoría es lo correcto? Y es inevitable, porque pensá que un trabajo que tienen que hacer 5 o 6 personas, bueno, la vida del autónomo normal. Vos sos tu propio recursos humanos, sos tu propio contable, sos tu propio financiero, sos el que Agencia de ejecuta, marketing. sos tu agencia de marketing, sos tu desarrollador web, o sea, terminás haciendo todo. A lo que iba al principio es, o sea, en un punto es inevitable, pero no hay que viciarse también. Eso como creo que lo más importante de lo que he aprendido, porque a veces uno se acostumbra y incluso a veces uno cree que como más o menos le sale bien, puede hacerlo solo. Y terminás siendo un todólogo, como se dice, y al final no terminas haciendo nada porque no hay tiempo. O sea, siempre que puedas tercerizar el servicio y que te alcance y que puedas sostenerlo, ese es el primer consejo. Ahora bien, para los que no pueden, para los que realmente llegan con lo justo, bueno, podríamos analizar varias herramientas o cosas que se pueden hacer. Para mí, lo único que es gratis, déjame pensar lo que voy a decir, pero Podemos hacerlo con un ejercicio, ¿te sí, parece? sí, Digamos que nosotros nos vamos a montar ahorita mismo una cafetería y apenas vamos a iniciar. bien, ¿Cuál sería el primer paso ahí a va. nivel de marketing hablando? Ok, de vuelta, tenemos que buscar herramientas baratas o gratis en su excelencia. Gratis, hacer SEO es gratis, podríamos decirlo entre algunas comillas, porque no requiero de nada para hacer SEO, o sea, saber qué es el SEO y cómo hacerlo. Pero más allá de eso es una habilidad que uno puede aprender. Es difícil en niveles competitivos muy altos. Y como segundo, redes sociales. Redes sociales es gratis también y es como que es lo que más podés hacer y lo que más a mano tenés y lo que menos te pide. Vos hoy con el celular o el móvil, hola, esta es nuestra cafetería, vamos a regalarle café a todo el que pase por la puerta y grite viva el marketing, por ejemplo. Y listo, ya está, y a funcionar. Entonces, esos son como acciones económicas que se pueden hacer. Si tenés que seguir tirando para adelante, lo próximo que podrías hacer, bueno, es perfeccionar. Por ejemplo, podríamos usar inteligencia artificial para diseñar los anuncios. Anuncios que van a ser para redes sociales. O incluso ideas. Por ejemplo, puedes hablar con tu IA favorita y pedirle que te estructure el guión de un video de, no sé, 40 segundos que hable sobre los beneficios de tu cafetería, porque tu cafetería es la mejor. Hasta ahí no gastamos dinero. Todavía no gastamos. O sea, vamos bien.
Luego con la misma inteligencia artificial le puedes decir incluso que te recomiende, bueno, la inteligencia artificial te puede hacer todo, o sea, el guión, la estructura. Lo único que tenés que hacer luego vos es agarrar el móvil y ejecutar lo que te dicen. De vuelta hasta acá, seguimos sin gastar. Hay también algo que sería muy interesante que estas pequeñas marcas investiguen antes de, no tienen que crear contenido un día antes o una hora antes de subirlo. Ustedes pueden escoger un día entero, decirle a la inteligencia artificial, si vamos a subir, qué sé yo, 3 por semana, créame 6 contenidos, así ya tenés cubierto 15 días. Claro. Y eso lo puedes prepublicar. Entonces empezar a investigar cómo hago para dejar programado mi contenido sin necesidad de que dependa que yo esté todo el rato ahí esperando a subirlo. Sí, absolutamente. Sí, calendarizarlo, tener todo preparado. Y es verdad lo que decís vos de no ir, bueno, es una expresión argentina, no sé si se usa aquí, que es ir detrás de la pelota. Intentar prever y dejarte 6 posteos en la recámara como para estar holgado y no tener que estar haciéndolo al día. Uy, hoy hay que hacer. Eso sí, como es bastante útil. Luego, bueno, generación de imágenes también. Todo lo que es hoy inteligencia artificial ha puesto la vara muy baja para poder generar contenido. Luego, si tuviésemos que pasar de nivel, podrías hacer, bueno, una página web. Hay herramientas gratis. Son un poco básicas. Digamos, estamos nosotros dos montando nuestra cafetería. Sí, no tenemos en donde inversión para pagamos el hosting, en donde pagamos el dominio, que nos salga barato. Okay. Y que podamos autogestionarla y diseñarla nosotros mismos. Sí, pensando en que vos no sabes nada de páginas web. Sí, no tenemos presupuesto. O sea, nos gastamos todo en la cafetería, nos quedan 50 euros. Vamos a hacer marketing en 50 euros. Bueno, abrir el canal ya dijimos que no tiene costo. Generar el contenido tampoco. O sea que hasta ahí nuestros 50 euros están intactos. Una opción sería usar Wix, que está bien. No es una herramienta profesional, pero de vuelta, si con menos de 50 lo podemos solucionar. Creo que Wix mismo te vende incluso el dominio y no necesitas pagar el hosting porque la propia plataforma ya te lo provee. En ese caso se gasta bastante poco. No me iría a WordPress ni a cosas un poco más complejas porque ahí sí que tenés que gastar el hosting y tenés que saber, tiene mantenimiento, ahí se pone más difícil. También hay otras, no me acuerdo cómo se llama. Jonos. Sí. Yo nunca la probé, no la voy a probar tampoco, pero supuestamente tiene una herramienta para hacer, no sé, deben ser landing pages. Pero es que luego Jonos y Wix sí que nos va, eso sí, tener en cuenta que nos va a servir como una carta de presentación. Sí. En plan para decirle a la gente, tengo página web, pero no es que se pueda posicionar en los motores de búsqueda. Sí, no te va a dar el tiempo ni la capacidad. El otro es Webflow, que también está muy bien. Ese va con una suscripción mensual. Es barata, pero también se pueden hacer cosas bonitas. Y lo que tienen de interesante es que traen plantillas, o sea que tampoco tenés que tener ni conocimiento ni criterio de diseño. O un poquito de criterio, sí. Pero simplemente es cambiar 3-4 fotos. Obviamente no es algo profesional, pero bueno. Nuestro presupuesto es de 50 euros. Te diría que con esto gastaríamos 10, 20 euros. Nos quedan 30 todavía. Ya tenemos redes sociales, tenemos página web y gastamos 30 euros nomás. Perdón, 20. Nos quedan 30. ¿Qué más podemos hacer gastando poco? A ver, ya, bueno. Yo creo que antes de empezar todo eso también es muy importante que te sentes a analizar quién va a ser tu público. Hacete en una hoja de papel 3 características de tu público. Ahí ya te sentás a hacer tu página web en Wix o en una de estas herramientas muy baratas. Trata de que todas las palabras, términos y textos que uses en la web vaya dirigido a ese público que ya definimos. Bien. Ahí abrimos las redes sociales, creamos contenido. Y ahí tenemos que, o sea, todo esto funciona como un escaparate, pero como con poco presupuesto empiezo a atraer gente a estos lugares que ya creé. Claro. La verdad es que los anuncios
son, o sea, para atraer gente, no te puedo asegurar una conversión, también podríamos configurarlo con muy poco presupuesto. Sí, perdón, el Google My Business o el Google Mi Negocio es algo que es gratis para el caso de una cafetería, que es algo que tiene que ver con una ubicación física. Funciona muy bien, que es por si alguien abre Google Maps y dice cafetería cerca de mí, ahí también podrías aparecer. Y de vuelta, estas son todas herramientas gratuitas. Y Google My Business también nos deja hacer anuncios En que Google My son Business te permite. o sea, automatizados. Podemos darle en el botón de automatización y te va a pedir a lo mejor la tarjeta, o sea, datos básicos, no como que configures una campaña como tal. Exacto, Y eso también ayuda a que empiece a haber tráfico. exacto. Después, otra cosa que también estaría bien, bueno, que no es tanto algo práctico, sino algo de pensar, que es no intentar hacer las mismas cosas que hacen todos los demás. Ahí es donde entra quizás un poco más mi pensamiento de que tratemos de que sea algo distinto. Si vas a hacer lo mismo de vendemos café, bueno, rico y barato, eh, no llama la atención. Hay que intentar hacer algo, ya que tenemos poco presupuesto, tenemos que compensarlo con buenas ideas. Entonces hay que tomarse el tiempo necesario, pensarlo, darle vueltas, practicar, probar, arriesgarse. Pero la clave es, si no tengo dinero, tengo cabeza. Y si no tengo cabeza, tengo dinero. Y si tengo las dos cosas, bien. Y si no tengo ninguna de las dos, De muy ahí no hay mal. nada que hacer. No hay mucho que hacer. Entonces, y lo que decías vos al principio, de no solamente investigar a tu público, sino también investigar a tu competencia. Volviendo a lo del café, sería interesante, no sé, ir a tomar un café en las demás cafeterías que hay en la zona, ver cuál es la propuesta, cómo lo comunican, si tienen redes, si no, porque hay que tener en cuenta que tenemos que captar. Bueno, justo elegimos un negocio muy zonal, ¿no? O sea, tampoco puedo pretender que si mi cafetería está en Madrid venga gente de Barcelona a tomar el café acá. Entonces, también son cosas que uno tiene que pensar y ser realista. Por ejemplo, no sé, algo que no haría si estoy en Madrid y hacer las publicidades en catalán. Se cae de maduro. Claro. Pero bueno, a veces uno en su visión de decir quiero muchos clientes se olvida de los límites físicos que existen. Entonces, ser más consciente, ser más directo. Por ejemplo, esto que, bueno, lo hablábamos en el capítulo anterior de si tu cafetería está en Salamanca, bueno, hacer public que diga cafetería en Salamanca, somos la mejor cafetería de Salamanca, o buscas una propuesta distinta en Salamanca o donde sea que estés, pero como para ponerle un poco más de hacerlo más terrenal. ¿Qué más podríamos usar para gastar poco? Por ejemplo, también algo que es súper importante. ¿Vos has usado alguna vez Canva con inteligencia artificial? Tú te iba a decir eso. Es una de las herramientas que podemos tener, incluso desde la creación del logo, que es lo primerito. Absolutamente, sí, estoy de acuerdo. Canva, sí. Canva creo que es por defecto la más utilizada. No la uso mucho porque tengo otra que es de pago, que como la pago la uso, pero realmente Canva está súper bien. Y todo lo que tiene que ver con anuncios también, por ejemplo, de vuelta, no es necesario invertir en primera instancia en un diseñador gráfico que nos arme todas las piezas, que muy bonitas, espectaculares. Podemos ir a Canva y en Canva mismo hacer esto, 10 posteos, 20, 30 posteos y ya tenerlos todos preparados con su texto. Acá nuevamente, como no estamos gastando dinero, gastemos tiempo y creatividad. No pongan la misma foto de café que pone el que tiene el café de enfrente. Hay que tomarse un poco más de tiempo, buscarle, no sé, una vuelta, otro sentido, otra forma, otra propuesta. Digamos, entonces, nos habíamos quedado en... Canva. Ah, sí, que, perdón, justo tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero estábamos hablando de Canva y vos comentabas fuera de cámara de los formatos, que es súper interesante porque creo que la mayoría de gente no lo sabe, la diferencia entre PNG, JPG, EPS. Colores, RGB, SMYK. Sí, exacto. Cuando
Bueno, lo ideal es, depende de lo que hagas. Normalmente esto es como una regla muy general, ¿eh? No es estrictamente así, pero si es una foto que contiene cosas como reales, como una foto de humanos, lo ideal es usar JPG, que es un formato que está bastante comprimido y eso, principalmente por el peso y calidad. Y si vas a usar algo que tenga que ver como logos o ilustraciones sería como dibujos, PNG, que tiene mayor calidad, es más pesado, pero mantiene más calidad. Y a la hora de hacer logos, si vos lo haces en... Bueno, en los dos va a suceder lo mismo, pero en el JPG, viste que cuando estirás una imagen se empieza a pixelar y romper. Bueno, eso es lo que pasa cuando los haces o los pasas a JPG. Idealmente hay un formato más que es... bueno, hay muchísimos formatos. Sí, pero digamos para una persona, o sea, Sí. en resumen, a ver, la persona que está abriendo una empresa no tiene que volverse expertísimo en marketing, No. pero ¿cuáles son esos conceptos básicos que debería de aprender? Mira, el logo, de vuelta, hablando de gastar poco, lo podrías hacer en Canva tranquilamente y exportarlo para que quede bien en SVG. Creo que es VG. Nunca me aprendí lo de la V y la V. Bueno, SB corta G. SVG. Ese formato, lo explico mínimamente en que lo técnico, es un formato que conserva la calidad por más que vos lo estires y lo estires y lo estires infinitamente, siempre se va a ver bien. ¿Por qué es útil ese y no el otro? Bueno, justamente si queremos montar la cartelería de nuestro café y queremos poner una imagen muy grande, si la hubiésemos generado guardado en JPG, se rompería esa imagen y no se vería bien. Entonces de esta manera tenemos como un formato mucho más amigable y utilizable en otras plataformas. Después otra cosa que no comentamos también, pero podría ser usar alguna herramienta de email marketing. ¿Por qué no? Hay un montón de herramientas gratuitas. Yo suelo usar, bueno, el del chimpancé, ¿cómo se llama? MailChimp. MailChimp. También está Brevo. Bueno, y hay unas cuantas más. Pero ambas plataformas tienen una cantidad ilimitada de envíos gratis. También que si nuestro negocio es nuevo, todavía no tenemos base de datos. Pero una acción que podríamos hacer sería, no sé, dejarnos tu email y en la próxima compra te regalamos un café gratis, un scone, no sé, una galleta, lo que sea. Y ahí, a lo somarda, como dicen acá, te vas haciendo de una base de datos de mails de personas. Y luego esa base de datos de mail de personas podés contactarlos a través de herramientas de email marketing. Ni hablar si les pedís, no sé, el móvil o ese tipo de cosas. Y de vuelta acá, no estamos gastando dinero. O sea, son todas cosas que se pueden hacer sin grandes inversiones. Otra cosa yo creo ahí, Dami, que podríamos anexar es cómo interconecto todo lo que estoy haciendo a nivel digital. Por ejemplo, el Brevo se puede conectar con el Facebook y con el WhatsApp. Súper importante. Y además porque luego nos va a dejar hacer campañas. Eso sí va a ser pago y ya dependerá de lo que cada uno pueda invertir en campañas de WhatsApp. Conectar el Instagram con el Facebook, conectar todas las redes sociales con la página web, que haya una armonía y una conexión entre todas, porque así se va a fortalecer los datos que vayamos recopilando de las personas. Sí, absolutamente. Sí, tratar de buscar lo que se llama como un ecosistema donde todos los software o herramientas que utilices en algún punto converjan todas y puedas tener un control. También te digo que no siempre se puede encontrar, porque o a veces tenés que hacer grupos de a dos, bueno, este con por ejemplo, el Brevo con el mail, pero el WhatsApp con la web, no sé, cosas así. Tampoco hay que morir en la búsqueda de la herramienta perfecta. Te lo digo por conocimiento de causa, de que hay muchos empresarios que dicen, no, yo quiero tener todo unificado. El anillo, anillo que los controle a todos los demás anillos. Yo no lo he visto, no creo que ni siquiera existe. Con lo cual también es consejo no intentar buscar algo que lo conecte todo, porque no lo hay. O sea, me refiero todo a, no sé, un sistema que te lleve recursos humanos, cuentas, pagos, cobros, marketing, web. Hay un super CRM que es el Bitrix, que se acerca mucho a eso.
porque es Pero personalizado, pero sin sí, embargo es de muy difícil uso. O sea, eso no lo bueno, recomendaría para alguien no, pequeño, no, porque aparte es mínimo, no sé, tenés que tener, no sé, 50 empleados, por lo menos para que justifique la un inversión. tanque de guerra como es eso. Em, pero bueno, esas son bastantes cosas que podría hacer. ¿Qué más podría? Bueno, después existe esto ya es más conceptual, pero el marketing de guerrilla o guerrilla. No sé si lo escuchaste alguna vez. Sí lo he escuchado, pero enfocado, o sea, ¿cómo lo, Bueno, el cómo? marketing de guerrilla es hacer marketing de vuelta con muy pocos recursos. Hay grandes campañas. Últimamente creo que no está tan bien visto, pero porque la forma de ejecutarlo es bastante inconsciente. Por ejemplo, no sé, disfrazarte de grano de café y salir a Gran Vía a regalar café hasta que te detenga la policía. Pero ahí estás tocando un tema súper interesante y es de vuelta. Las redes sociales no se mueven solas. O sea, la red social, la página web es un escaparate y necesitamos hacer actividades Sí, para que haya tráfico, de alguna manera. absolutamente. Sí, o sea, el que cree que por tener una web ya puede relajarse y descansar, esperar a que la gente entre, no va a suceder nunca. Así como no va a suceder solamente hacer redes, nada funciona por sí solo, o sea, hay que combinar las piezas. Pero esto, bueno, volviendo al marketing de guerrilla, son técnicas o estrategias que tienen que ver quizás con más lo social o acciones que vos puedas hacer y no necesariamente tienen que tener un valor muy alto en cuanto a la inversión de lo que hay que hacer. Pues yo te digo, se me ocurre algo ahora. Vas con tu móvil y tu micrófono, una cámara, y podés preguntarle a la gente qué sabe de café, volviendo a la temática, ¿no? ¿Cuál de estos cafés, o no sé, ir con dos cafés, cuál de estos dos cafés te parece que uno es de Etiopía y el otro es de Colombia. Colombia? Bueno, y si adivina, 5 euros. Hay algo también que es muy fácil y que no va a costar mucho. Coge a tu grupo de amigos y a tu familia y que ellos desde sus redes publiquen. Bueno, sí, sí, Seguramente sí. cada uno va a traer al amigo del amigo que vos no lo conocías y está conociendo tu Sí. cafetería. Siempre uno tiene Difundir. sus apóstoles. Siempre hay 12 personas que confían y nos creen. Bueno, siempre hay que recurrir primero a esos 12 y esos 12 le van comentando a otros y de a poquito se va agrandando. Pero bueno, son todas cosas que se pueden hacer gastando poco. Realmente se puede llegar bastante lejos gastando poco. De vuelta, no hay que caer en el vicio para mí porque he conocido empresarios que manejan un Mercedes-Benz, pero me dicen, y no, la web no la podemos hacer por 400 euritos, 300 euros gastarte de combustible en venir hasta acá. O sea, no tiene sentido. Por eso, pero se vicia uno de querer gastar poco. No es porque esté mal gastar poco, sino porque cada vez, mientras más creces, y hay cosas que ya no puedes hacer. Por ejemplo, el marketing de guerrilla no es para cualquier tipo de empresa porque requiere tener, entre comillas, quizás menos exposición. Porque puedes hacer cosas que rocen lo legal o ilegal. O sea, vos disfrazarte de café e ir a repartir café, creería que legalmente, estudiando el código civil, creo que no se puede hacer. Porque tenés que tener un permiso, estás repartiendo café, no sé, un montón de cuestiones. Si lo hace eh, ¿cómo se llama el actor este? George Clooney con su cafetería, bueno, no es de él, pero es la que él promociona, tienen un nivel tan masivo que todo el mundo lo ve. Si lo hace un cafecito de barrio, te podés permitir algunas cosas quizás no tan correctas, podría decirse. Pero yo Obvio. creo que para empezar hay cosas que están permitidas Sí, por supuesto. bajo cuerda. Por eso, hay que pasar por el límite y el borde de algunas cosas que mientras más grande es tu empresa, más se ve. En cambio, si sos más pequeño, puedes hacer un ruido, básicamente. Molestar, hacer ruido, llamar la atención. No de la mejor forma a veces, o sí, se puede hacer. Lo que pasa es que han habido campañas, no sé, de poner pegatinas en la vía pública. Está mal, es ilegal. De vuelta, si lo hace una gran marca y te llena toda la ciudad de la pegatina y todo el mundo se va a enojar. Si lo haces tú con dos pegatinas, bueno,
Casi ni se tengamos nota. paciencia, no tiene dinero, pobrecito. Otra cosa es que además eso también le va a dar la oportunidad a esas pequeñas marcas o que apenas están iniciando a entender el mundo del marketing. Entonces yo creo que es súper importante que cuando ya sepan cómo funciona, que al menos tengan un pequeño conocimiento, que lo han tocado, puedan contratar a alguien. Exacto. Y evitar que estas personas los estafen, no cumplan con los objetivos que es, que a lo mejor les estén vendiendo humo, porque al menos vos ya sabes un concepto básico y vas a poder liderar a tu agencia de marketing. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, porque a veces, de vuelta, si tú en tu ejercicio malo o bueno, no sé, generás 500 visitas por mes y contratás a una agencia de marketing y genera 400, bueno, vos tenés una vara que decís, bueno, esto haciéndolo yo solo me iba o igual o mejor. Bueno, ahí tenés una vara también para medir el performance. Y dijiste algo que me parece súper interesante, que es, yo tengo ahí un pensamiento ambiguo. Creo que hay que saber, todos tienen que saber un poquito de todo, ahora no tenés que saber en profundidad de nada. Respecto al marketing, de vuelta el vicio. A veces los dueños, muchas veces pasa al revés, que creen que saben más que la agencia y le dicen a la agencia lo que tiene que hacer y no lo que la agencia sabe hacer. Ahí por eso es que, pero a su vez es importante que sepa, porque si no sabe lo que hace o lo que le hacen, no tiene noción de saber si está bien o mal, o por lo menos, no sé, olfato. Lo mismo con todo, con la contabilidad. No es necesario que seas un contable para llevar tus finanzas, pero si el contable te dice, mira, tenemos que gastar más en esto, y vos decís, pero si hasta hace un mes no gastaba y esto se nos va al demonio. Y hay que tener ahí un poco olfato. Tenés también mucha razón, porque lo que pasa con muchas personas que ya están, a ver, estuvieron un tiempo como emprendimiento, ya están pasando esa barrera a mediana empresa y contratan una agencia de marketing y pretende pagarle menos de lo que cuesta su trabajo porque ellos lo hacían gratis. O sea, uno tampoco puede rayar con eso, sino que antes lo que estás aprendiendo te sirva para entender que el marketing lleva un montón de tiempo, un montón de dedicación para que funcione, y entonces yo lo que trato de decir no es que te especialices en eso, pero sí que aprendas a tener intuición para cuando tengas que hacer una contratación. Sí, exacto. Sí, 100%. O sea, saber lo suficiente para que no te estafen, pero ser consciente de que lo que vos crees que sabés quizás no es la punta del iceberg, y saber escuchar a quien estudió una carrera, que de vuelta estudiar una carrera no te garantiza nada, pero por lo menos, no sé, a mí me causa gracia este modelo de agencias que tipo hablan todo en, bueno, first, KPI. El Entonces, briefing. vamos a hacer un briefing, previously, un brainstorming, y como que, uy, me están queriendo hacer un truco. Me están queriendo engañar y no voy a caer. Bueno, pero de vuelta, hay mucho de eso también, no sé cómo decirlo, pero de marketing. Vende humos. De marketing. En el marketing hay de todo. Con lo cual, eso, como consejo, saber estudiar y saber hasta dónde uno llega y lo que uno sabe. Para que vayamos ya haciendo un cierre, ¿cuáles deberían de ser los conceptos básicos sí, como esos principales ítems que deberían de aprender las personas sin necesidad de especializarse en el marketing? Bien, te diría, bueno, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de SEO, aunque no hagas, pero por lo menos para saber qué significa la sigla y cuál es la diferencia entre SEO y SEM, que lo dejo como tarea para el que lo esté escuchando, que busque la diferencia entre SEO y SEM, simplemente para luego poder tomar una decisión adecuada. Cómo funcionan las redes sociales es importantísimo también para poder tomar decisiones adecuadas, y de web no creo que hace falta aprender mucho porque es algo que vos lo dejás, salvo que tengas un blog o que quieras actualizar información, pero fuera de eso no hace falta. Y aparte hacer web hoy es extremadamente fácil. Y como concepto estudiar un poquito de marketing, o sea, cómo funciona la venta, cómo funciona el cerebro, qué es lo que a uno le gusta, si uno compra por necesidad o por deseo. O sea, entender conceptos básicos de
¿por qué me compran o por qué me comprarían y quienes yo quiero que me compren? Me compren de vuelta relacionado con tu producto. ¿Qué vendes? ¿Un producto de necesidad? ¿Un servicio? Hay que tener en cuenta muchos factores, saber dónde estás parado y en base a eso, bueno, se puede profundizar en todo, de vuelta no es lo ideal porque te vas a desenfocar de tu objetivo principal. Total. Yo creo que con esas tareitas Tienen tarea. dejamos este capítulo hasta aquí y vamos pensando nosotros también cuál será el siguiente tema. Hay que ver. Chao.